Ok, pero bueno, solo había hablado un poquito ahí, ¿verdad? La introducción. Ok, entonces, gracias, Sofía. Les decía que esta prueba, la prueba de esto se basa en una técnica que se puede ver como un método numérico, de cierta forma. Eh, Se le llama iteración de Picard. No es común porque hay métodos ahora como que son mejores para aproximar soluciones. Este depende de integración, por ejemplo, y se ponen a pensar los métodos como los conocidos, ¿verdad? El método de Euler o de y eso, no ocupan integración, ¿verdad? Solo hacer operaciones algebraicas prácticamente, o los de diferencia finita, por ejemplo, ¿no? Así que no es tan famoso, pero por ejemplo, para hacer la demostración de este teorema se utiliza, digamos que como la técnica, solo que de modo general, ¿verdad? Porque aquí no se sabe cuál es el problema que se quiere resolver, es en general, ¿verdad? Pero la idea es esa, entonces, si uno quiere por lo menos entender un poco de la idea de la demostración, eh, pues entender cómo funciona esta iteración de Picard, pues ayuda bastante. Pero bueno, les dije que no me iba a meter tanto en la parte de las demostraciones. De todas maneras, eh, en las clases anteriores, en esta parte de los exponenciales de matrices, habían varias demostraciones, ¿verdad? Y ahí sí nos metimos a analizarlas. Fíjense que algo importante es que noten que como solo el teorema solo me da que existe una solución definida en este intervalo, que es una vecindad, ¿verdad? De t sub 0. No necesariamente el teorema implica que podamos encontrar una solución que esté definida en todos los reales, ¿verdad? Puede ser que solo pueda encontrar la solución definida en un intervalo bien chiquito, por ejemplo, pero quizás sea eso suficiente, ¿no? De acá en adelante empezamos a ver como que una serie de resultados que me permiten como hacer ciertas manipulaciones para analizar esos sistemas no lineales y para después poder decir, ok, tengo un sumidero, o tengo una fuente, etcétera, ¿verdad? Eh, Veamos entonces, básicamente vamos a ir analizando qué es lo que dicen estos teoremas y cómo se pueden utilizar. Este básicamente me dice, ok, siempre y cuando la función que usted tenga aquí sea continua y sea diferenciable, eh, y con la derivada, ¿verdad? Diferenciable, eh, se va a poder encontrar una solución por lo menos en un intervalo, ¿no? Que me dice este teorema. Entonces, de ahí es lógico que esto falle, ¿verdad? Porque no se cumple la continuidad, no se cumple la diferenciabilidad, ¿verdad? Aquí. Eh, en este caso, veamos qué dice esto. Fíjense eh, que aquí es como un poco topológico la cosa, porque habla de abiertos, cerrados, acotados, etcétera, ¿verdad? Veamos, dice, tengo un conjunto abierto y la función f, que siempre me interesa que sea esta de aquí, ¿verdad? Definida en ese abierto a Rn, ¿verdad? Y siempre de tipo C1. De hecho, de aquí en adelante, por si no lo escribí en alguna parte, la función esta f, pues siempre la vamos a considerar de tipo C1. Sea x de t una solución al problema, definida en un cierto intervalo máximo. Aquí ya sabemos que podemos encontrar algún intervalo. Entonces, definida en algún intervalo de esta manera, con b finito, o sea que este intervalo no se va hasta infinito. Entonces, fíjense, dado cualquier conjunto cerrado y acotado, o sea, compacto, ¿verdad? Porque estamos en Rn, compacto, contenido en U, entonces existe algún t en ese intervalo donde está definida la solución, tal que x de t no pertenece aquí, creo que debería ser no está contenida. En todo caso, no, está bien. Este es un t específico, x de t es un punto específico, ¿verdad? Está bien decir que no pertenece al compacto. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la solución está definida en este intervalo. Como estamos en R, entonces no hay problema con ver, por ejemplo, cerrado y acotado como compacto, ¿verdad? Podríamos pensar entonces en un intervalo cerrado que esté contenido aquí, ¿verdad? Ese sería compacto. Estamos diciendo que eh, la solución prácticamente se va a salir, ¿verdad? De ese compacto. De alguna manera, esto es como que se puede interpretar como diciendo, déjenme tratar de ilustrar la cuestión.
tenemos la solución en un abierto, ¿verdad? Estamos en Rn, tenemos un abierto ahí y consideramos un compacto dentro de él, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que la solución siempre se va a salir de este compacto. Pero ya sabemos que solo está definida la solución dentro de este abierto, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si esto siempre se va a estar saliendo, pero la solución no se sale de U, es como que interpretando podríamos decir que, eso es lo que les puse aquí, que la solución se acerca arbitrariamente a la frontera de U, ¿verdad? Porque se va saliendo de esos compactos, pero ya sabemos que la solución no se sale de aquí, ¿verdad? Solo está definida ahí. Y entonces podríamos deducir esto, ¿verdad? Que se acerca arbitrariamente a la frontera de U cuando T tiende a A o cuando T tiende a B, que son los extremos del intervalo donde está definido, ¿no? Eh, Esto, como les digo, es como para después sacar conclusiones con respecto al comportamiento cualitativo de los sistemas, ¿no? Eh, veamos qué más tenemos. Fíjense, este teorema habla como de la cercanía que tienen las soluciones. Esto es como decir, ok, si yo tengo una cierta curva, y vamos a ver ahí una ilustración que nos dan en el libro. Tengo una condición inicial, ¿verdad? En el punto T sub 0, X sub 0. Parece que en general es en Rn, ¿verdad? Pero uno utiliza R2 como para hacer ilustraciones. Entonces uno espera que si, digamos que yo tengo una solución aquí, ¿verdad? Y una solución que satisface esta condición inicial. Entonces uno espera que si yo muevo un poquito el punto, ¿verdad? Digamos que lo corro así un poquito para arriba. Entonces uno esperaría que la solución también pues tenga un comportamiento similar. Básicamente el teorema lo que dice es que sí se da ese comportamiento similar, pero que las soluciones, noten que es como un teorema relacionado con una cota, ¿verdad? Una cota para la distancia que hay entre las soluciones, ¿no? Ya lo vamos a leer bien, pero básicamente es eso, pero noten que hay un exponencial aquí, entonces este exponencial se puede ir haciendo grande, ¿verdad? Entonces, básicamente es como decir, ok, que antes de ir a ver ahí con detalle, las soluciones se pueden ir separando, pero nunca lo harán más rápido que como crecimiento exponencial, ¿verdad? No se va a pasar de eso. Vamos a ver, ¿tiene otra pregunta, Sofía? ¿O es que le quedó levantada la mano? Ok. Bueno, entonces veamos las condiciones. Tengo una solución del sistema. Fíjense que esto de que tengo una solución a veces se escucha un poco irreal, ¿verdad? Pero hay muchos de los sistemas que uno trabaja y que aparecen en las aplicaciones que por lo menos tienen a la solución trivial, ¿verdad? A x igual a 0. Eh, y entonces no es tan irreal decir que yo tengo una solución. Hay veces que como mínimo se puede utilizar a la solución trivial, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Hay sistemas no autónomos que pueden no tener a la solución trivial, pero puedo hallar otro punto, ¿verdad? Que sea solución al sistema. Entonces no es tan raro pensar que tengo una solución para el sistema, ¿no? Con una condición, el sistema nos interesa en un intervalo cerrado, fíjense. Existe una vecindad U de x sub 0, ¿verdad? Que es un punto en Rn. La constante K, ¿verdad? Que es la que me sirve aquí para acotar. Tal que si y sub 0 está en U, en la vecindad, entonces existe otra solución que satisface la nueva condición inicial y que satisface esta desigualdad, que es una especie como de, por eso les puse aquí como título, como me da una especie de medida de la cercanía que pueden tener las soluciones, ¿verdad? Entonces, como digo, de aquí se puede deducir que si las soluciones empiezan de forma cercana, así se van a mantener cuando escojamos puntos iniciales que sean cercanos al que tenía originalmente. O sea, si es alejado, pues definitivamente espero que la solución sea alejada, ¿verdad? Esto más o menos ilustra con este ejemplo. Noten que estos serían como los puntos iniciales. Eh, se van considerando un poco espaciados aquí. Conforme T se hace más grande, se van alejando las soluciones, pero
no se alejan más que una exponencial. O sea, eso se podría decir más o menos como en la ilustración que tenía. Puede ser que tome otra por acá, y algo así, ¿verdad? Y ya la haga un poco más alejada, pero esa lejanía no va a ser más que una función exponencial, ¿verdad? O sea, ya aquí, por ejemplo, esta distancia que se da acá, ¿verdad? Que es la que se mide ahí, ¿verdad? La diferencia entre la x de t, digamos, y la y de t. Esta distancia no va a ser más grande que la que habría con una exponencial, ¿no? Más o menos es la forma en que se puede interpretar eso, ¿no? Okay. Si alguien quería preguntar, que hay varias cosas del Teams que todavía no las manejo. Me sale una notificación ahí. Mi estado dice se estableció como no molestar. Bueno, eso no sé. Eh, que Sofía me había preguntado el chat también. Okay, eso era. Bueno, déjeme quitar esto porque probablemente por eso no me notifica si alguien quiere preguntar o algo. Aunque se lo veo como que eh, cuando le cae un mensaje a uno en el celular, solo sale una ruedita ahí. Ok, bueno, entonces, este teorema en el fondo me dice que las soluciones de cierta forma se mantienen cercanas cuando las condiciones que se toman eh, están cercanas, ¿verdad? A la que tenía inicialmente. Este otro, fíjense, lo que me dice es, nosotros acá pedimos que acá, ¿verdad? Para que esto se cumpliera. Cuando decimos que esta es C1, fíjense que esta es una función de Rn en Rn, ¿verdad? Entonces significa que las derivadas parciales de las funciones componentes, que tiene que ver con aquello de la matriz jacobiana del sistema. Al final recuerden que estas son funciones que dependen de t. Entonces aquí la continuidad más que todo es con respecto a t, ¿no? En este teorema, fíjense que me dice que el flujo ese, la solución del sistema, también va a ser continuo en la variable x, solo que eso no se impone, sino que se prueba, ¿verdad? Que también va a ser continua en x, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Este otro, a ver, lo titulamos como las soluciones dependen continuamente también de los parámetros, o sea, no solo dependen de las condiciones iniciales, no solo dependen de la variable independiente t, ¿verdad? Sino que también dependen de los parámetros y dependen continuamente. Eso es bastante fuerte porque lo que estamos diciendo es que si se mueve un poquito un parámetro, entonces esperaríamos que las soluciones se muevan solo un poquito también, o sea, bajo estas condiciones, ¿verdad? Eh, por cierto que la cuestión recuerden que el libro también tiene una parte relacionada con caos, introducción al caos. Muchas de esas cuestiones caóticas se dan cuando no se dan algunas de las condiciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, la cuestión de caos más o menos tiene que ver con el hecho de que pueda pasar que yo mueva, por ejemplo, un parámetro en un sistema de ecuaciones, solo un poquito, y que las soluciones se me disparen completamente, ¿verdad? O sea, lo del caos tiene que ver con aquello de las bifurcaciones, por ejemplo, que recuerden que esas decíamos que pasaban cuando con mover un poquito un parámetro pasa de que un punto de equilibrio sea un sumidero a ser una fuente, o sea, el comportamiento opuesto prácticamente. Eh, Acá entonces prácticamente estamos diciendo aquí no habría caos si se dan estas condiciones o no va a haber una bifurcación porque el flujo del sistema, o sea, cómo se comporta el sistema, cómo se comportan las soluciones, dependen continuamente del parámetro. O sea, lo muevo un poquito, pues las soluciones se van a mover un poquito. Ahora, lo muevo mucho, pues de repente ahí sí espero que se mueva mucho, ¿no? Eh, entonces, más específicamente sería decir que no habría caos, por lo menos cuando se mueven poco, ¿verdad? Los parámetros, ¿no? Ok, para ver esto, fíjense que
puse un ejemplo aquí. Lo que se hace es que si tenemos un sistema que tiene un parámetro, pues entonces este sistema lo podríamos como ampliar, entre comillas, yendo al parámetro ese como que fuera otra variable. Y entonces tengo un sistema aquí, fíjense, de 2 por 2. Las variables son X y Y, ¿verdad? Y A es un parámetro, ¿verdad? Entonces yo lo puedo ampliar agregando una ecuación al sistema, A' igual a 0, que es como trivial, ¿verdad? Esa ecuación, porque A es un parámetro, o sea, representa una constante, ¿verdad? Entonces la derivada de él va a ser 0, ¿verdad? Entonces agrego esa ecuación trivial, dejo las otras dos que tenía y el sistema lo veo como que fuera uno de 3 por 3. No importa que sea de 3 por 3, noten que en estos teoremas no le estamos poniendo condiciones al tamaño del sistema, ¿verdad? Simplemente son condiciones a la continuidad o diferenciabilidad de la función esta f que define el sistema, ¿verdad? Así que hacer esto, noten que siempre se va a poder. Si tiene dos parámetros, entonces agrego dos ecuaciones. Si tiene tres, agrego tres. Claro, va a ser un poco más complejo analizar un sistema más grande, pero ¿cómo se llama? Las ecuaciones estas que se agregan son triviales, ¿verdad? O sea, no es tanta complejidad la que se está agregando. Y en todo caso se hace para aplicar los teoremas, ¿verdad? Decir, ok, el teorema siempre aplica porque yo no tengo restricción sobre cómo son los parámetros, ¿verdad? Así que, bueno, leyendo estrictamente lo que dice el teorema, tengo un sistema donde ya no solo es una función f de x, sino que depende de un parámetro a, donde f de a es C1, tanto en x como en a. Entonces el flujo del sistema depende continuamente de A también. Noten que aquí es importante para que funcionen los teoremas anteriores que la continuidad esta y diferenciabilidad también se dé en A, ¿verdad? Porque si no, entonces estos teoremas no aplican, ¿verdad? Cuando yo hago esta extensión, ¿verdad? O sea, si el parámetro aquí, por ejemplo, aquí este A, en vez de A fuera 1 sobre A, no tendría continuidad en A igual a 0 y entonces probablemente no me funcione el teorema alrededor de ese punto, ¿verdad? Porque no tengo continuidad ahí. Y así, ¿verdad? Lo mismo con la cuestión de la diferenciabilidad. O sea, si este fuera A a la 2 tercios, así como el ejemplo anterior, pues ahí tendría problemas con que la función esta del lado derecho sea diferenciable en 0, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tomar en cuenta para aplicar estos resultados. Ok, veamos este. Dice el flujo también es diferenciable respecto a X. Aquí se lo habíamos dicho continuo, ¿verdad? El flujo es continuo, una variable X aquí es. El flujo es diferenciable también con respecto a X. Ok, veamos lo que dice el teorema. Dado el sistema este, entonces el flujo es una función C1, es decir, sus parciales, ¿verdad? Con respecto a t y con respecto a x, existen y son continuas, tanto en t como en x, ¿no? Noten que ya estas son, todos estos son cosas que se han sacado a partir del hecho de que f sea C1, ¿verdad? A partir de que este sea C1, entonces ya se saca este montón de información sobre cómo se comportan las soluciones del sistema, ¿no? Entonces, solo que aquí, pues, se está haciendo, bueno, para empezar, que solo estamos viendo los resultados. Lo otro es que se está haciendo puramente de forma teórica, ¿verdad? Existen, son continuas, pero no estamos viendo cómo, ¿verdad? Simplemente existen, ¿verdad? Ok, notemos que la parcial esta con respecto a t realmente esta no es nueva. Como phi es solución del sistema, entonces satisface la ecuación, ¿verdad? Que define el sistema. X' la podemos reescribir así, ¿verdad? Y f de x, pues la podemos reescribir aquí, así, perdón. Solo es una cuestión de la notación, ¿verdad? O sea que el hecho de que la parcial de phi con respecto a t exista no es lo nuevo, sino que lo nuevo es con respecto a x, ¿verdad? Esa derivada con respecto a x, recuerden que x es el vector que tiene las variables del sistema, ¿verdad? O sea, estoy en R3, entonces x es el vector XYZ, ¿verdad? Estoy en Rn, entonces x es el vector x1, x2, x3 hasta xn, ¿verdad? Entonces decir parcial de phi con respecto a x
sería una cuestión relacionada otra vez con aquello del jacobiano, ¿verdad? De, para la función f, porque para hablar de esta parcial lo escribiríamos así, ¿verdad? Así como lo tenemos acá, como una matriz multiplicada por un vector, ¿verdad? Entonces, fíjense, para denotar esa parcial con respecto a x, evaluada en t y en x sub 0, lo escribimos así como d de phi de t, donde d de phi de t es la matriz jacobiana de esto, visto como función, la función que a x le asigna la solución del sistema. Y noten que esto pues tendría varios cálculos, ¿verdad? Porque habría que estar calculando esas derivadas parciales, ¿verdad? Para formar la matriz jacobiana. Acuérdense que esa matriz, recuerden que esta f de x la podemos representar como funciones componentes. Por ejemplo, aquí f de x sería la que al vector xy le asigna el vector que tiene esta primera componente y que tiene esta segunda componente. Entonces podemos estudiar f viendo las funciones componentes, que sería la función f1, que es esta, y la función f2, que es esta, ¿verdad? Y el jacobiano estaba formado por las parciales de f1 con respecto a x, de f1 con respecto a y, de f2 con respecto a x, de f2 con respecto a y. Y si hay más, pues así, ¿verdad? Y con eso se forma esa matriz D de la que estamos hablando aquí. En general eso pues conlleva bastante trabajo y entonces se trata de alguna manera de simplificar eso, ¿verdad? Y para hacerlo, fíjense, se hace de la siguiente manera. Vamos a considerar, o bueno, por lo menos en el libro lo hacen de esta manera, ¿no? Vamos a considerar o vamos a denotar, ¿verdad? ADT como una matriz, ¿verdad? O una familia de matrices realmente, porque dependen de T. De n por n, que dependen continuamente de t. O sea, esto lo que quiere decir es que A de t es una matriz, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Que tiene en sus componentes expresiones que dependen de la variable t, pero que son continuas, ¿verdad? O sea, no vamos a tener una cuestión así, por ejemplo. Que eso entonces va a generar problemas con la cuestión de la continuidad y diferenciabilidad, ¿verdad? Y se caen entonces los resultados anteriores. Entonces, no quiero esto, sino que solo expresiones que sean continuas, ¿verdad? Como componentes aquí de la matriz, pero es una matriz variable, digamos, ¿verdad? Depende de t. Eh, y entonces vamos a considerar el sistema x' igual a A de t por x, ¿verdad? Noten que esto lo que tiene es que se ve como una especie de sistema lineal, solo que con coeficientes que no son constantes, ¿verdad? O podríamos describirlo de manera más corta como un sistema no autónomo, ¿verdad? Lineal, pero no autónomo, ¿verdad? Porque aquí en el lado derecho la expresión esta va a depender de t. Entonces, la idea es que vamos a utilizar un sistema de este tipo para ayudarnos a trabajar estos sistemas de este tipo, que son más feos, ¿verdad? Son más enredados, ¿verdad? Entonces, para ello, pues otra vez se ocupa una serie de resultados teóricos. Veamos más o menos de qué trata, ¿no? Entonces, veamos este teorema, que es de existencia y unicidad para sistemas de esta forma, ¿no? Sea A de t como antes, o sea, una matriz definida en términos de t, pero las expresiones continuas, ¿verdad? Definidas en un intervalo cerrado, ¿verdad? Esto de que sea un intervalo cerrado muchas veces también es condición súper importante, ¿verdad? Si fuera abierto, hay cuestiones teóricas que no funcionan, ¿verdad? Entonces, es importante esto en este caso. Entonces, el sistema, ¿verdad? Con condición inicial, de hecho, esta prima no aquí, déjenme subrayarla, porque esto solo es una condición inicial. Voy a subrayar para corregirla después. Aquí solo sería la condición inicial x de t sub 0 igual a x sub 0, ¿no? Entonces, este sistema tiene una solución única definida en el intervalo que se mencionó al inicio, ¿no? Noten, por ejemplo, que en el teorema no se exige que toda esta expresión a de t por x de t sea C1.
De hecho, solo se está pidiendo que A de t sea una matriz que en sus componentes tenga funciones continuas. Entonces, eso es mucho menos que pedir que A de t por x sea de tipo C1, como se estaba pidiendo en los teoremas anteriores, ¿verdad? Que toda la expresión aquí del lado derecho del sistema aquí se pedía que fuera continua y diferenciable, ¿verdad? Y con derivadas continuas también, ¿verdad? Entonces, esto pide mucho menos, ¿verdad? Que lo que se estaba pidiendo en esos teoremas, así que si se puede utilizar para resolver estos sistemas, pues qué bien, ¿verdad? Porque me exige menos. Entonces, si consideramos el sistema que estábamos estudiando anteriormente y una solución, ¿verdad? Para el sistema definida en un cierto intervalo, con una condición inicial así, vamos a definir entonces A de t como para escoger una matriz de este tipo, como la derivada prácticamente, entre comillas, ¿verdad? De la función f evaluada en el punto x de t, que matricialmente se escribiría como la matriz jacobiana, ¿verdad? De la función evaluada en el punto x de t. O sea, esa matriz de derivadas parciales que ya sabemos que existen y sabemos que son continuas, ¿verdad? Entonces es cierto que esta me sirve como una de estas A de t, ¿verdad? Porque por la condición de que f sea C1, entonces yo ya sé que la derivada esta tiene en sus componentes derivadas parciales que dependen de t, ¿verdad? De la variable independiente. Y además, son continuas, ¿verdad? Por la condición esa de que f sea C1, ¿verdad? Así que con esto entonces ya estamos, fíjense, haciendo una asociación entre el sistema este más enredado y un nuevo sistema ya pues no necesariamente es que va a ser menos complejo, ¿verdad? Porque esas derivadas parciales pueden ser expresiones feas, ¿verdad? Pero la ventaja que se tiene es que ahora de cierta forma se puede ver como sistema lineal, solo que no autónomo, ¿verdad? Porque en esta derivada van a haber expresiones que dependen de t. Pero digamos que prefiero eso a tener expresiones no lineales, ¿verdad? Aquí. Y de cierta forma, noten que esto lo que está haciendo es como linealizando el sistema, ¿verdad? Y bueno, seguramente en varias clases ya han visto que esa es una estrategia que se utiliza en varios ambientes, ¿verdad? Que cuando tengo cuestiones que no son lineales, busco de alguna manera cómo linealizarlo, ¿verdad? Y aquí básicamente es lo que se hace. Recuerden que la derivada eh, siempre me sirve como para generar aproximaciones lineales de cosas que no son lineales, ¿no? Es más o menos esa es la idea general que se está utilizando acá, ¿no? Eh, Fíjense que ya va a ser la hora, pero no me falta mucho, entonces voy a pasarme un poquito del tiempo solo para terminar esta, esta, esta presentación. Noten que aquí las cuestiones son bien teóricas, ¿verdad? Entonces, de hecho de esto estaba pensando no evaluar, sería bien extraño como evaluar esto, ¿verdad? Solo sería una cuestión como de ponerles, ¿será que esto es verdadero o falso? O selección, qué sé yo, y que ustedes lo vayan a buscar como para asegurarse, ¿verdad? Entonces, probablemente no, no les evalúe esto. Y lo que creo que voy a hacer es que en este capítulo 8 ya hablan de sumideros y fuentes, entonces ya de repente mejor irnos para acá, ¿verdad? O sea, en este capítulo 7 solo ver más o menos cómo es la cuestión teórica de la que viene es el análisis de esto, de los tipos de puntos de equilibrio y de bifurcaciones para sistemas de estos no lineales, ¿no? Probablemente eso es lo que hagamos. Ok. Entonces, como les digo, la idea es, tenemos el sistema este no lineal, le sacamos la matriz jacobiana a la matriz, perdón, a la función f, y pensamos ahora en trabajar con el sistema x' igual a la matriz jacobiana por x, ¿verdad? Que es un sistema lineal pero no autónomo, ¿verdad? Entonces, para esos sistemas lineales pero no autónomos,
realmente no tenemos mucha información tampoco, porque si se ponen a hacer memoria, casi todo lo que hemos hecho ha sido para sistemas lineales y autónomos, ¿verdad? Casi todo. Pero en el caso de que no lo sean, se pueden de cierta forma reducir a aquello de aplicar coeficientes indeterminados o variación de parámetros, ¿verdad? Pero bueno, aquí se le da un tratamiento un poquito diferente. Lo que se define es algo que se llama ecuación variacional, que se hace de la siguiente manera. Como dijimos, como la función f es 1, entonces sabemos que a de t es continua y esto se refiere a que sus componentes son continuos, ¿no? Entonces, consideremos el sistema U' igual a de t por U. Ya esta es la que le vamos a llamar ecuación variacional. Por el teorema anterior, ya sabemos que ese sistema tiene una solución única en un intervalo para una cierta condición inicial. Entonces, veamos lo que dice este siguiente resultado. Si y de t dice, es solución a este sistema y tal que satisface esta condición inicial, ¿verdad? Y noten que esta x sub 0 la podemos usar como condición inicial o vendría siendo una condición inicial para el sistema ¿verdad? Para el primero, al no lineal. Entonces, fíjense, satisface que este límite converge a 0 y uniformemente en un intervalo cerrado. Noten que aquí, si esto tiende a 0, de cierta forma, para que tienda a 0, es como que el numerador tiene que tender a 0, ¿verdad? O sea que, de cierta forma, es como que y de t, la función y de t, que es solución de este sistema, tiene que tender a esta solución x de t más u de t, que esta sería una solución al sistema original, solo que con una cierta variación. O sea, esta u de t viene siendo como, podría ser como un incremento, por ejemplo, más o menos lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad? Que aquí decíamos, si yo tengo una solución para un sistema y solo muevo un poquito la condición inicial, entonces yo espero que la nueva solución no se aleje mucho de la primera, por lo menos aquí cerca de la condición inicial. Puede ser que se aleje mucho más adelante o en otras partes, pero que no se va a pasar de cómo se comporta una exponencial, que era lo que decíamos ahí, ¿no? Entonces, en este caso, esta U puede ser una nueva solución que está solo variando un poquito de la que se tenía originalmente, ¿verdad? Entonces, eso más o menos implica que cuando esa U de 0, que es la nueva condición inicial, tiende a 0, entonces esta x de t más u de t es una buena aproximación y cada vez mejor, refiriéndose que entre más cercano u sub 0 sea a 0, entonces la aproximación va a ser cada vez mejor de la función y de t. Y y de t es una solución al sistema no lineal que teníamos originalmente. Entonces, fíjense que se está haciendo una especie de esquema más o menos de la siguiente forma. Tengo el sistema no lineal x' igual a f de x, ¿verdad? Entonces, de ahí formo la matriz A de t, ¿verdad? Como la matriz jacobiana, ¿verdad? De la función f y evaluada en x de t, ¿verdad? Se notó más o menos así. Con esta nueva matriz, entonces formo un nuevo sistema, U' igual a de t, ¿verdad? Por U, que es un sistema que ya es un poco más conocido porque esto se parece más a lo lineal que hemos venido trabajando. Y entonces se utiliza este teorema para decir que para encontrar básicamente, ¿verdad? Aproximaciones de soluciones del sistema no lineal a partir de soluciones de este sistema que es lineal, ¿verdad? Solo que, como les digo, no es autónomo, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, fíjense, aquí tenemos un caso bien particular. Tenemos un sistema, notamos que es no lineal, ¿verdad? Aquí por el término y al cuadrado. Sabemos que tiene la solución trivial, eso es lo que les digo, que no es tan difícil pensar que, porque hay veces que uno dice, ok, si un teorema me exige que tenga una solución, hay veces que eso es enredado, ¿verdad? Pero muchos de los sistemas que se trabajan tienen a la solución trivial, ¿verdad? Entonces no es tan loco pensar eso, ¿verdad? Claro, si hay
Si hay un término aquí, imagínense que aquí hubiera un término más t, por ejemplo, y aquí también más t. Entonces, 0, 0 no sería una solución, no sería una solución del sistema, pero podríamos utilizar las t esas que estuvieran ahí para construir una, así como forzando, la verdad, a que sea solución. Entonces no es loco eso de que pedir de que tengamos una solución. Entonces aquí sabemos que la trivial sí es una solución, ¿verdad? Si x vale 0 y y vale 0, sus derivadas son 0, o sea que todo esto se satisface, ¿verdad? En este caso, noten que la ecuación esa variacional sería U' igual a la matriz jacobiana, ¿verdad? Igualada en la condición inicial. En este caso sería, recuerden, la f de x, déjenme escribir. En este caso, la f de xy, estoy escribiendo, ya les voy a mostrar, sería definida así, ¿verdad? Así, ¿verdad? F de xy, x más y al cuadrado, la primera componente, menos y, ¿verdad? La segunda componente. Eh, que es una función de R2 en R2, ¿verdad? Y pues le podemos calcular esa matriz jacobiana. Entonces, esa de f estaría calculada como, a esta de acá la podemos llamar F1, la primera componente, a esta de acá la podemos llamar F2. Entonces esta sería parcial de F1 con respecto a X, parcial de F1 con respecto a Y, parcial de F2 con respecto a X, parcial de F2 con respecto a Y, ¿verdad? Las calculamos, entonces esta de acá sería 1, ¿verdad? Esta con respecto a Y sería 2Y, aquí esta con respecto a X sería 0, y esta con respecto a Y sería menos 1, ¿verdad? Esta sería la matriz en general. La evaluamos en la condición inicial que tenemos, en 0, 0, ¿verdad? Entonces esto evaluado en 0, 0, bueno, aquí 0, 0. Pues me daría esta matriz, ¿verdad? 1, 0, 0, menos 1, ¿verdad? Que es la que ponemos aquí, ¿no? Entonces, noten que ya esa matriz, que en este caso sería esta ADT que mencionábamos acá, en general tiene componentes variables, ¿verdad? Porque dependen de T. Pero cuando ya se evalúan en un punto, son constantes, ¿verdad? Entonces noten que este nuevo sistema que se forma aquí es un sistema de los que ya conocemos, ¿verdad? Un sistema lineal, de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces este ya lo podemos resolver, ya podemos decir su comportamiento, ya podemos decir cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces lo resolvemos y entonces el teorema este anterior lo que me asegura es que la solución x en x sub 0 y y sub 0 y definida en un intervalo, como estamos trabajando en 0, 0, intervalo sería un intervalo cercano a 0, ¿verdad? Siempre que ese punto que escojamos sea suficientemente cercano a 0, 0, entonces la solución x de t va a ser cercana a esta de acá, ¿verdad? Que es la u, ¿verdad? Aquí estamos diciendo la solución y de este sistema se puede de cierta forma como reescribir como la suma de x más u de t. U de t es la solución esa de la ecuación variacional del sistema este lineal y x de t va a ser una solución aproximada, ¿verdad? Del sistema x' igual a f de x, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene? Pues se escoge un punto tan cercano como queramos al punto donde encontramos la solución esta de la ecuación variacional y después se hace entonces la suma de ellos, ¿verdad? Entonces, noten que este teorema es súper valioso, ¿verdad? Porque me está dando una forma de aproximar también como quiera, lo único que esto ya se vuelve como análisis numérico, ¿verdad? Pero al final lo que vamos a ver es que no es tanto, lo que nos interesa no es tanto aproximar la solución, eso ya sabemos realmente que lo podemos hacer, hay un montón de métodos para poderlo hacer, ¿verdad? Sino que después vamos a ver que el hecho de que estas cosas se puedan hacer de esta manera nos va a implicar que el comportamiento de los sistemas entonces no van a variar mucho, ¿verdad? Porque si yo puedo aproximar las soluciones de ese sistema con otra, ¿verdad? Tan bien como yo quiera, entonces
analizo de cierta forma el comportamiento del sistema que sí puedo trabajar, veo si tiene sumideros o puentes o qué, y trato de utilizar estos teoremas de alguna manera para ver cómo son los puntos de equilibrio del sistema no lineal, ¿no? Entonces, noten que se está pasando de lo no lineal a lo lineal y después de alguna manera lo que queremos es tratar de regresarnos, ¿verdad? Sacar información de esta ya evaluada en un punto, como les digo, se vuelve un sistema lineal y de alguna manera nos queremos regresar de aquí para acá, ¿verdad? Y decir, ok, si este tiene cierto tipo de punto de equilibrio, entonces quiero ver qué puedo decir del sistema original a partir de lo que puedo sacar de este sistema, ¿verdad? De esta como linealización que se está haciendo del sistema, ¿verdad? Noten que lo otro es que esto son teoremas en topología, en análisis se dice que son locales, ¿verdad? Porque estas cuestiones son válidas alrededor de puntos específicos. O sea, esto, por ejemplo, estas soluciones van a ser válidas, las aproximaciones, las aproximaciones que vemos serían válidas solo en puntos cercanos a 0, 0, como pasa normalmente en análisis, ¿verdad? En análisis numérico, ¿verdad? Así que eso sí, hay que tener cuidado de que este tipo de análisis solo se puede hacer en puntos cercanos a los que se están trabajando, ¿verdad? Como es común, como les digo, en análisis numérico, ¿verdad? Ya por último, recuerden que aquí decíamos que podíamos calcular tanto la parcial de phi con respecto a t, que esa realmente es trivial porque phi es una solución del sistema. La parcial de phi con respecto a x también se puede hacer en términos de esta u. Y fíjense, lo que dice es, tengo el sistema no lineal, x de t es una solución que satisface una cierta condición inicial definida en un intervalo, ¿verdad? U, la solución de la ecuación variacional sobre la solución esta que se encontró, o sea, alrededor de este punto, que satisface esta condición. Entonces, la parcial de phi con respecto a x va a ser, ya habíamos dicho que la podíamos reescribir como la matriz jacobiana de esta, ¿verdad? Evaluada en u sub 0. Y se va a poder calcular como u de t, u sub 0. O sea que una vez que yo ya tengo esta solución u, pues solo le evalúo en el t y en el u sub 0. Y eso me va a dar la parcial de phi con respecto a x. Que noten que esto no es decir poco, porque recuerden que la matriz jacobiana pues lleva bastante cálculo y pues la ventaja sería que ya tenemos una forma de evaluarla directamente. Obviamente en el cálculo de las soluciones del sistema en términos de U, aquí se calcula la matriz jacobiana, ¿verdad? Entonces realmente lo que da es que para evaluarla ya solo evalúo las soluciones del otro sistema, así que por cómo se vio el proceso, pues no es loco pensar que esto pasa, ¿verdad? O sea, como concluimos acá, esta parcial se calcula resolviendo la ecuación variacional, que es el sistema S lineal en términos de U, ¿verdad? Les digo aquí que vean la página 153, porque ahí hacen un ejemplo específico de eso. Acá, 153. Acá, ¿verdad? Toman una ecuación diferencial, como solo toman una, pues esta se puede resolver, ¿verdad? Con los métodos de ecuaciones diferenciales. Se calcula la solución, se hace lo de la ecuación variacional y se ve que U de t, o sea que se satisface esa condición que dice el teorema. Noten que esta de acá es esta misma expresión que se tiene aquí, ¿no? Esta es la parcial de phi con respecto a x, esta es la solución de U, pero evaluada en, no más bien sería esta evaluada en U sub 0, ¿verdad? Para que quede U sub 0 ahí. O sea, este es un ejemplo de que este teorema funciona, ¿no? Pero fíjense, al final, mucho de lo que, o casi todo lo que se dice en ese capítulo teórico sobre sistemas no lineales se puede resumir con este esquema, ¿verdad? Que comienzo con un sistema no lineal, entonces ya sé que puedo hallar soluciones siempre y cuando f sea continua, bueno, tipo C1, ¿verdad? Para ahorrar. Pero aún así no tengo un método fijo, entonces una forma de hacerlo es aproximando, ¿verdad? De cierta forma las soluciones mediante un sistema lineal
que se saca calculando la derivada, ¿verdad? De la función esta con respecto a x, con respecto a t, pero evaluada en x, ¿verdad? Que sería haciendo la matriz esa jacobiana, ¿verdad? Y evaluándola en el punto en el que se tiene la condición inicial del problema este original. Con eso se forma un nuevo sistema que se le llama ecuación variacional, porque me da soluciones con una pequeña variación, ¿verdad? De ahí viene el nombre ese, ¿no? Este ya evaluado en el punto es un sistema lineal, ¿verdad? En general, les dije, es lineal, pero no autónomo, pero si se evalúa las funciones esas que dependen de t en un punto, pues ahí sí va a ser un sistema lineal. Se resuelve ese sistema, ¿verdad? Y lo que nos falta entonces, bueno, esto nos permite dar aproximaciones de las soluciones del sistema original, y lo que nos falta entonces es poder decir, ok, ¿será que con el comportamiento que tengan las soluciones de acá, será que se va a dar comportamiento similar con las soluciones de aquí? Pues bueno, eso es lo que nos queda ver, y creo que con eso vamos a culminar el curso, con tratar de ver qué pasa, cómo decir, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, aquí puntos de sillas para sistemas no lineales, cómo decir que hay puntos estables, cómo decir que hay bifurcaciones, y vamos a tratar de llegar ahí lo más que pueda, ¿verdad? Si se está poniendo demasiado denso y veo que no puedo avanzar muy rápido porque hay que explicar muchas cosas, pues puede hacer que me quede en alguna parte intermedia ahí, ¿verdad? Lo que nos permita el tiempo, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, les dejo ahí de tarea más que todo para ver que entienden eh, esos conceptos que se analizan ahí, estos problemas de ese capítulo 7. Y como les digo, creo que no les voy a evaluar, por lo menos con una prueba, solo con esa tarea, este capítulo, porque es súper teórico, ¿verdad? De hecho, la forma quizás de evaluar sería viendo que se entienden las demostraciones, pero eso sería más como de análisis, ¿verdad? Entonces, creo que no conviene, y nos vamos a ir entonces a este capítulo 8, que aquí sí hay cosas ya más específicas, como decir tal punto es un sumidero, tal punto es una fuente, ¿verdad? Eso es algo más particular y que de hecho está más relacionado con lo que queremos hacer aquí en esta clase, ¿verdad? Bueno, nos vamos entonces a quedar por aquí. Solo recuerden otra vez, ¿verdad? Que para el domingo entonces tenemos una prueba sobre lo que hicimos del capítulo 6, y para ese día también es la fecha máxima de la tarea de los ejercicios de ese capítulo 6, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta que hacer. No grabé el inicio de la clase, ¿verdad? Pero eso solo era la introducción. Así que para esa parte hay que leer un poquito. ¿No hay preguntas? No, solo lo que dije ahí, ¿verdad? El capítulo 6 nada más. Lo que pasa es que el capítulo 6 depende del capítulo 5, entonces, como dice uno, es como sí, pero no, ¿verdad? Pero realmente me voy a centrar en el capítulo 6. Ok, no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, estamos despedidos por hoy. Entonces, siempre pendientes ahí, ¿verdad? A los otros videos y recursos que les ponga ahí en el campus. Creo que porque casi siempre solo nos reunimos los miércoles, entonces para no irnos tan allá, y de paso que terminé, ¿verdad? De hablarles de todo esto. Y pensando en que les digo que creo que no les voy a evaluar así con una prueba estos conceptos, sería más como una prueba de análisis. Voy a empezar, les voy a subir algún video de repente el fin de semana, empezando con estos conceptos del capítulo 8. Y para que cuando nos reunamos otra vez, entonces se aseguren de haber visto, ¿verdad? Lo que les haya puesto ahí, porque puede ser, imagínense que les pongo un video de esta sesión 8.1 y 8.2. Vengamos a la 8.3 y se ocupen cosas de la 8.1 y 8.2, entonces hay que haberlas visto para no andar perdido aquí, ¿verdad? Entonces, asegúrense ahí si les pongo un video ya del capítulo 8, entonces asegúrense de verlo antes de que nos volvamos a reunir. Bueno, ahora sí, nos veremos entonces
próxima semana o en los videos, ¿verdad?